Un momento, vamos a ver si con este me hace más caso. Así mejor. Vale, nada. Siempre nos recomiendan los casquitos, pero realmente no hay algo que no consigo que me funcionen muy bien, pero bueno. Si me oís, ya está. No, es que además sigo con el problema de la internet de mi casa, así que he pedido prestado otra vez un aula en el colegio este que tengo justo al lado y bueno, como tienen clase a mediodía, me la han dejado. Así que si oís, porque a la 1:30 o 1:15 saldrán las huestes del pasillo, es un colegio, vale. Bueno, vamos al tema de la orientación. El tema de la orientación... Sí, la estampida de salida. El tema de la orientación está tremendamente entrelazado con la finalidad que tiene la educación personalizada. Que os acordáis que es hacer capaz al sujeto, al niño, para que a largo plazo, porque estamos nosotros con nuestra cabeza en educación infantil, para que pueda formular y llevar a cabo su propio proyecto personal de vida. Ahí, cuando en esa orientación que veréis que hay, vamos a hablar de 5 tipos de orientación, pero nos centraremos en la que es específica de la personalización educativa, que como os podéis imaginar será la orientación personal o tutoría, pero tutoría en el sentido de conversación que en infantil realmente la tenemos con los padres, pero poco a poco, cuando ya pasan los niños a primaria, el profesor encargado de curso también las tiene, esa conversación con cada uno de los alumnos. De manera que se puedan fijar esas pequeñas metas, los tradicionales, ¿no?, propósitos en el estudio, cuando ya están en primaria, en el estudio, en la relación con los demás. Es verdad que el aspecto en educación infantil, por supuesto que personalizamos, pero a la hora de que el niño intervenga y tome él medidas, pues a lo mejor en 5 años sí que lo conseguimos. Y en 3 y en 4, en cambio, son muy pocos los niños con los que mantienes una conversación. Cuando entraba a este cole, que eran las 12, para ver que todo me funcionaba, estaban comiendo los de 2 años. Y entonces he entrado al comedor y digo, pero qué niños más mayores. Y entonces ellos, yo ya como tolito o tal, te contaban sus... Pero te das cuenta que hay unos que todavía te miran como, hola, porque era una señora que aterriza, ¿no? Y en cambio hay otros que te intentan transmitir algo. Bueno, nosotros... el que nos detengamos a ver cómo es cada uno de los niños que hay en el aula, ya te aporta muchas cosas que dices, esto se lo puedo plantear, a este niño esto se lo puedo explicar. Y es cierto, en la medida en que ellos ven que confías plenamente en cada uno de ellos, en esa misma medida van dando como pasos hacia adelante en lo que es su propio crecimiento personal. Entonces, por eso la orientación no se reduce solo al departamento de orientación, sino que cuando hablamos de personalización educativa ya nos damos cuenta que hay 2 ámbitos, que es el alumno, el principal protagonista y el único protagonista, porque todos los demás somos mediadores, el alumno y sus papás. Aunque en distintos momentos podamos percibir, porque en la sociedad también lo vemos, y los que sois padres de familia de niños pequeños lo veis en las propias puertas de los colegios, ¿no? O en los grupos de WhatsApp, que es para cortarse las venas. Pero una cosa que os dais cuenta es que es tan importante que colegio y familia
como hoy se termina el foro en el que habéis ido diciendo vosotros cosas sobre este punto, colegio y familia, esa relación es vital. Y el profesor de aula, realmente es el gozne, es el quicio sobre el que gira esa relación. Porque a lo mejor hay colegios que ya en su propia estructura son abiertos y les gusta, ¿no? Pues tantear, ver qué piensan los padres, ser cercanos. En cambio hay otros que a lo mejor como colegio no se plantean absolutamente nada, pero sí se lo plantean en cuanto les gusta que los padres estén a gusto, ¿no? Y buscan formas. La orientación es vital, porque todos los padres, como ningún hijo viene al mundo con una guía de instrucciones de a mí me gusta que me traten así, yo doy muy buen resultado cuando me dicen taca tac tuk tuk tuk, y cuando, pues como eso es verdad, nosotros lo que tenemos que hacer es ¿qué vemos desde nuestro punto de vista? Para poder echar una mano a esos padres que tienen otro punto de vista, ¿no? A veces los padres son los que te dicen, es que de ese que me estás hablando, en mi casa es un terremoto. Y a veces somos nosotros el que decimos, uff, ese niño que efectivamente majo, majísimo, pero en clase no abre la boca. ¿Cómo puede ser tal? Así es. Eso también es verdad, Carmen. Eso también es cierto, que nosotros directamente pasamos cámaras a acción. Vamos a partir de lo primero, ¿no? La educación personalizada tiene esta finalidad, ¿no? Capacitar al sujeto para que pueda formular y realizar su proyecto personal de vida. Teniendo en cuenta que de 0 a 6 es el momento óptimo de aprendizaje, transcurren los primeros periodos sensitivos. Paréntesis, no sé si habéis entrado al enlace que hay de la graduación que tuvimos el sábado pasado, el anterior, el día 3 de junio, en este sitio, en Logroño, en la Plaza de Toros. Vale la pena que oigáis la conferencia que dio la catedrático de la Complutense. Para vos, o sea, dirigida directamente a la gente que nos dedicamos a trabajar con niños en edades tempranas. Una pasada, ella debe ser de neurociencia porque la verdad es que lo bordó, pero no esas personas que hablan como para las nubes, sino hablaba para que le entendiera todo el mundo. Claro, es verdad que a lo mejor yo lo puedo entender más, pero yo creo que la gente prestaba atención porque era algo real, era algo que todo el mundo, comprueba. O sea, todo el mundo ve que cuando tú inviertes, en el sentido de una buena educación, obtienes resultados. Lo vemos, pues las que tenéis más relación con la educación lo veis, y las personas que a lo mejor todavía no tienen ni por hijos tampoco esa experiencia, no lo ven. Pero todas las gentes que hemos tenido relación por hijos o por trabajo, lo sabemos. Claro, toda tarea educativa tiene dos partes. La primera es enseñar para que aprendan, y la segunda es que cuando tú enseñas, como realmente, no te preocupes, Norieta, como realmente nosotros enseñamos para que aprendan. Eso que tantas veces hemos repetido, ¿no? Que el profesor enseña para que aprendan, y hemos dicho, para que aprendan a aprender, para que aprendan a pensar y para que aprendan a vivir como personas. La clave está ahí. Y podemos decir, entonces, el profesor es un coaching realmente. Sí, el profesor es guía. O sea, nosotros por eso no nos tenemos que plantear como una línea continua donde todos tienen que hacer lo mismo siempre. No, nosotros nos tenemos que plantear poner el suelo para que los niños sepan
por dónde caminar, pero el techo ya se lo pondrá cada uno. Nada, Silvia, ya estamos. Entonces, todo eso nos lleva a plantearnos que enseñar sin orientar, sin plantear pautas, sin, no sé, mostrar, por ejemplo, que la vida no se acaba entre las 4 paredes que tiene el aula, sino que fuera está, pues en estos momentos, por lo menos aquí en Valencia, está el calor, pero hace un día espléndido, los árboles están bestiales, no sé, hay muchas cosas, por ejemplo, a esta hora las calles de todos los alrededores de los colegios están llenas de enanos porque se acaban las clases a mediodía y todo eso dices, claro, ese intercambio cuando lo miras así, ves y dices, claro, ¿y ahora qué les puedo ofrecer? ¿Qué les puedo llevar? ¿Cómo les he enseñado, por ejemplo, a jugar, a no aburrirse porque saben jugar y sacar partido, ya sea individual, ya sea con los otros? O sea, todo ese tipo de cosas, lo que estás haciendo en una educación infantil es capacitarle. Es decir, dotarle de instrumentos que ellos puedan utilizar a lo largo de su vida. Claro, cuando hay madres que a veces me dicen, pero mis hijos, claro, sobre todo si tienen de momento el primero solo, dicen, mis hijos, si no juego con ellos, no saben jugar. Uy, pues ahí tenemos que hacer algo, porque lo importante es que justo en la primera etapa de vida de un niño, el juego, el como sí de la vida futura. Por tanto, esa autonomía también en el juego la deben tener. Quizás que no hemos dado con los juegos más convenientes para ellos. O quizá para esos niños en concreto que necesitan otro tipo de estímulo, que a veces pasa eso. Hay niños que se entretienen con los Legos estos y montando el barco pirata, el castillo de no sé quién y el castillo de no sé cuántos, y en cambio hay otros que no son capaces de ver todo eso. Bueno, ¿tiene sentido formar sin una orientación? No. Y en ese binomio que hemos hablado tantas veces, ¿no? El estilo educativo está formado por el modo de ser del profesor y el modo de ser, de aprender, del alumno. Pues aquí pasa lo mismo. A la hora de llevar a cabo el estilo educativo, que si os dais cuenta, las manifestaciones que tiene el estilo educativo hacen referencia a esta orientación. Cuando tú llevas a cabo un estilo que es singularizador y convivencial, significa que atiendes las características de cada uno para sacarle el máximo partido y a la vez le enseñas a tener esa relación con todos los niños que tienen a su lado. Entonces, aquí tenemos la orientación educativa, es el conjunto de actividades que van encaminadas a nuestros niños, a sus padres, al resto del profesorado. Ya vimos en el tema 6, al hablar de agrupamientos, hablamos de agrupamientos, hablamos del profesor, de la participación de los alumnos y de los equipos educadores. Sacar partido a los equipos educadores es algo que nos va de cine, porque si lo conseguimos, si todos los profesores y educadores que entran a ese grupo estamos en la misma onda, se les saca un partido bestial a esos niños. No todas las personas nos llevamos bien de entrada con toda la gente, eso es así. Pero también es verdad que en la medida en que otras personas te facilitan el llegar a esas con las que no te llevas tan bien de entrada, pues eso mismo lo trasladamos a los equipos educadores y dices, claro, a lo mejor lo que yo no veo de un niño, el profesor de psicomotricidad lo ve, claro, no, clarísimo. Y dices, eso es lo que está pasando. Entonces, una orientación personalizada pues irá encaminada a el trato personal con cada uno, intentar que se lleve a cabo también de una manera sistemática,
Igual que la parte académica. Claro, en infantil la parte académica no la acabamos de ver, pero todos los que tenéis también experiencia en gente más mayor, sí que os daréis cuenta que la parte académica, el que te sientes con un niño y le digas, a ver, tú cuando llegas a casa, un niño ya de primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? Tú cuando llegas a casa, ¿qué haces? Pues espero que lleguen mis padres, vale. Y mientras tanto, pues me tiro al sofá y veo la serie correspondiente. Y ¿no se te ha ocurrido que a lo mejor pues nada más llegar, hacer tal cosa? Si y vas estructurando o decir, mira, todos los profesores dicen que tienes buenísima capacidad para las mate, pero que deberías trabajar mucho más el tema del dominio de la lengua, porque te va a facilitar, te va a abrir la puerta a todo lo que son sociales, naturales, etcétera. Pues tú en tu cabeza lo primero que haces es plantearte eso y dices, uy, es verdad, pues ¿cómo lo podemos hacer? Pides también información al resto del profesorado que tienes allí delante para ver el mejor modo. Por eso esa orientación es personal, porque no es la misma para cada uno, porque no le exigimos lo mismo, porque no todo el mundo podemos dar lo mismo. Hay gente que a lo mejor sin que se lo planteen se les ocurre ayudar a otros, pero hay otras personas que o por timidez o porque les parece que esa inseguridad, ¿os acordáis? Que uno de los motores de García Oz es la seguridad, la necesidad de seguridad. Pues esa necesidad de seguridad, hay gente que siendo muy buena y teniendo muchas posibilidades, es insegura. Pues ahí estamos nosotros para decirle, tío, pero si tienes unas posibilidades muy buenas. En infantil eso no lo entienden los niños, pero a través de nuestro trato, por cómo nos dirigimos a ellas, a esas personillas chiquitinas, se dan cuenta y dices, pero qué bien lo has hecho. Y el chaval eso lo entiende perfectamente. Qué bien lo has hecho. O cómo has ayudado a tu compañero. A lo mejor le ha ayudado a meter dentro de la mochila el no sé qué que no le cabía, pero nosotros se lo resaltamos. Entonces, eso hace que vaya adquiriendo mucha más seguridad. Y la seguridad que te viene por una parte es la que te hace crecer en todas tus direcciones. ¿Vale? Y luego, cuando también son más mayores, por eso hablo aquí del proyecto de trabajo personal, fijaros, todo el mundo sueña con que a partir de primaria los niños aprendan la utilización correcta de la agenda escolar, que además todos los colegios tienen miles de ofertas de las distintas editoriales para poder contar con agendas personalizadas, ¿no? Donde están puestas, pues yo qué sé, si el colegio va encaminado al tema del deporte y tal, pues ¡bum! Ya. Claro, si todo ese tema del trabajo se sistematiza en la utilización de las agendas, gran parte de los líos que se organizan en los WhatsApps de mamás, como indica Tamara, desaparecerían, ¿no? O sea, vosotros pensar que bajón da, porque claro, a veces en los WhatsApps también hay una madre o un padre que es profesor y piensa, ¿cómo puede ser que me estén preguntando esto? O sea, que esté preguntando esta madre esto cuando el niño hace una hora o doy clase en otros cursos y he visto cómo estaba en la pizarra de su... Señora, ahí porque aquí tengo esa pizarra, en la pizarra de su clase, todo copiado. Es que, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, en definitiva, esto les resta a los niños autonomía, responsabilidad. ¿Os acordáis que autonomía es toma de decisiones y el compromiso y la responsabilidad? Claro, porque está detrás todo el recogido. Ellos saben, es como los niños que, es verdad que cuando son pequeños, el equipaje del deporte lo haces tú, por supuesto, pero llega un momento que dices, venga, vamos a prepararlo juntos.
las zapas, o sea, las deportivas, los calcetines, el pantalón del chándal, el suéter, el polo, lo que sea según esto, y bueno, el chándal con sus 2 piezas si es invierno y tal. Pero llega y dice, ¿te lo has preparado? Venga, vamos a comprobarlo. Y lo que está haciendo una madre o un padre de familia con su hijo es que eso le va para toda la vida. Pero claro, si siempre se lo hacemos y llega un momento en que decimos, es que ya tiene edad para hacérselo ya, pero ¿cuándo le hemos enseñado? O sea, la clave de todo este tema está en que nos saltamos los momentos mejores de aprendizaje para los hábitos y las virtudes que son fundamentales para su vida futura. Bueno, tipos de orientación. Tenemos 5 tipos. Nosotros donde vamos a entrar... sí. Eso es, Silvia. O sea, el tema está en que cuando ya pueden empezar a hacer cosas, ellos las hagan, porque además se sienten muy satisfechos. El sábado pasado, los hijos de unos amigos míos me invitaron a dar una sesión sobre autonomía, o sea, tomando horchata y fartons, ¿no? Allí en su casa, en una terraza, invitaron a otros matrimonios. Y entonces decían, ya, pero por ejemplo, a un niño, todos, o sea, los 5 matrimonios que había tenían niños de 2 meses a 6 años. Entonces decían, ya, pero por ejemplo, al de 2 años, ¿qué le pides? Y yo, uy, pues por ejemplo, cuando le acabas de duchar, que la ropa sucia que llevaba, la lleve él al bote ¿no? Al cesto, donde metemos la ropa sucia. La que tiene uno ya camina, pues esa nena, cuando tú le cambias el paquete, lo envuelves bien y le dices, ahora tú lo tiras a la basura, porque es suyo. Entonces se acostumbran a no dejar nada, porque si no, claro, acaba, y entonces nosotros en un segundo recogemos todo y nos lo llevamos. Pero de esa manera, tal. O sea, que es, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener es eso, porque es el pensar, soy capaz y además soy muy bien. ¡Ole! Muy bien, María Ángeles. ¿Vale? Todas esas cosas van, claro, por supuesto, según la edad que tenga cada uno, pero sí que es muy importante. Eso es. Porque iba a decir eso, cuando acaban de ducharse. Claro, si le decimos, pues el albornoz o la toalla, cada uno que sea. Es que como no pongas el colgador a su altura, él mira dónde está, que es generalmente donde te ponen los que te han hecho el cuarto de baño, te lo ponen allá arriba y no lo ven posible. Igual que los colgadores esos, que además los venden en los chinos, que son bajitos así, y entonces cuando entran a casa tú tienes allí ese colgador donde el abriguito lo cuelgan ahí. Ellos van haciendo cosas, pero tenemos que facilitarle el que estén a su altura. Esto es muy importante. Y en esas cosas es donde familia y colegio podemos ir a la par. Muy bueno, Silvieta, muy bien. Entonces, los 5 tipos son la técnica, que es lo que llamamos el departamento de orientación, ¿no? Pasan los test en determinados momentos de la vida escolar de un chaval o cualquier cosa que en un momento determinado se precise un diagnóstico. La grupal, que es esa reunión donde presentas los objetivos de formación, ¿no? Pues la consigna. Cuando decimos, por ejemplo, vamos a trabajar esta semana estamos ahí, ¿no? El grupal es cuando el profesor dice, vamos a trabajar esta semana no sé, pues la alegría. Entonces, obedezco con alegría. Entonces, cuando decimos, ahora recogemos todo y tal, con alegría. Ahora hacemos nada, con alegría. Bueno, pues cuando tú explicas y a lo mejor coges un pequeño cuento o proyectas un mini trocito,
de unos dibujos animados donde se ve eso que tú quieres trabajar. Bueno, pues esa reunión que tienes semanal con los niños para tratar un objetivo concreto o dar una consigna determinada es lo que se llamaría la orientación grupal. Y luego la 3 y la 4 son las que tenéis que poner a todo color, pero a todo color, este color es blanco, pero vosotros resaltarla porque la personal y la familiar es la clave. En educación infantil la que más trabajamos realmente es la familiar, por eso que os decía al principio, porque con los niños pequeños es más difícil mantener ahí una conversación seria. Y luego la última sería la orientación profesional, que ya digamos que se da en secundaria cuando haces orientación de estudios, ¿no? Pues les presentas, por ejemplo, primero el departamento de orientación suele pasar unas pruebas para ver habilidades y y fruto de eso se le aconseja, aunque luego el niño es libre, ¿eh? Y, por ejemplo, si le hemos dicho, tú eres de ciencias, porque eres muy sintético, porque tu capacidad de razonamiento abstracto, porque tu y el niño dice, no, yo me voy a sociales, no machacarle diciéndole, ya te había dicho yo, ¿qué tal? No, se va a sociales, y si en primero de bachillerato decide que él quiere ir a ciencias, pues ya se pondrá las pilas con la física y la biología y adelante. Si es, en definitiva, en la vida, uno hace lo que quiere hacer, pero debemos dejar, para eso está la autonomía, debemos dejar que la gente tome decisiones libres, ¿no? O sea, por ejemplo, hay familias que dicen la 5ª generación de médicos, ¿vale? Y luego hay familias que los médicos se van alternando. El bisabuelo era médico, el tatarabuelo era médico, el bisabuelo no, el abuelo sí, los padres no, y ellos son, ¿no? Yo tengo unos primos hermanos que 2 de ellas, o sea, de esos 5 primos hermanos, ninguno hizo medicina ni nada relacionado con ciencias de la salud. Bueno, una hizo farmacia. Pero 2 que no hicieron nada de eso, de ciencias sociales se fueron, pues 2 tienen. Las 4 hijas, 2 y 2, las 4 medicina o fisio. 3 medicina y 1 fisio. Y dices, y ya médicos, o sea, 2 haciendo ya el MIR, la otra acaba 6º y la otra ya está trabajando como fisio en Nottingham y tal. Pues todo eso es dejar que la gente elija, porque cuando tú eliges eres responsable de eso. Por supuesto, ofreciéndole las oportunidades para informarse. Esa es la orientación profesional. Así es. Pero bueno, fijaros, lo que cada uno ha decidido luego nos sirve para muchísimas cosas. Advertir sí, pero no con esa insistencia, ¿sabes? Eso es. Tú adviertes en el sentido de, bueno, esto es lo que pensamos que mejor te iría, pero es que es muy importante la vida libre. Bueno, la primera que os he dicho es la orientación técnica, el departamento de educación no tiene más, de orientación no tiene más. La grupal, esa que os he dicho, el profesor encargado de curso, muchas veces le pides orientación al departamento específico, ¿no? A los que son técnicos, para decir, oye, ¿tendrás alguna cosa, alguna actividad que se te ocurra para tal? Luego, la orientación personal. Aquí ya nos detendremos dentro de un poquito más tarde, pero la lleva también el tutor o el profesor encargado de curso en esas entrevistas personales. En educación infantil prácticamente la tenemos con los padres, esa entrevista, y a partir de primaria ya empezamos a tener con los padres y con el alumno. Hay centros educativos que lo que hacen es, por ejemplo, el profesor, si tienen varios hijos, pues por ejemplo, los niños de Silvia, pues uno de los profesores tiene
es tutor de los 2 niños que pueda tener Silvia en el colegio. De manera que tiene la visión de cómo son esos papás y luego el niño. No, o sea, generalmente tú la tienes con el niño y luego a los papás. El tutor del curso, generalmente, por ejemplo, toda primaria, el tutor del curso es el que se encarga de la conexión también con los padres, de esa entrevista con los padres personal. Pero cuando a lo mejor los grupos son ya muy numerosos, o por ejemplo en secundaria, que ya el contenido de la entrevista es más potente, a veces ayudan al encargado de curso otros tutores. Ya, Amaya, pero ¿hablas con los niños también? Eso es, con cada tutora de cada una de mis hijas. Así es, sí, sí, sí. Eso es. Como madre, sí. Entonces, a veces se hace eso y otras veces, por ejemplo, pues un profesor que a lo mejor da sociales en todo primaria, lo que hace es, para facilitarle a Maya la facilidad esta, para facilitárselo, dice, yo como doy clase en la clase de esta niña y en la clase de esta otra niña, luego hablamos y decimos, pam, pues vamos a hablar de ella, vamos a hablar tal. En casa de lo que se refleja es esto, así. O sea que el tema de tutores que ayuden al profesor encargado de curso cuando los cursos son numerosos o cuando efectivamente se ve una necesidad, entonces profesores que dan clase en ese mismo curso se organizan de esa manera. Bueno, ahora veremos esa orientación personal más detenidamente porque le llamamos el asesoramiento por excelencia, ¿no? Luego tenemos, el asesoramiento educativo familiar, que es la orientación familiar, y es cierto que todavía no hay tantos centros educativos que estén implicados en esas entrevistas. Muy bien, Nuria. O sea, todo lo que sea hacer llegar a los padres la situación del hijo y ver cómo, porque es constatar también el punto de vista de los padres. O sea, pensar que durante el curso los niños pasan con nosotros en el colegio muchísimas horas, más que con los papás. Pero luego ellos tienen un punto de vista de sus hijos. Y tienen también el parangón de los otros hijos, cómo funcionan. Por ejemplo, el primer hijo es verdad que casi creces con él, pero ya el segundo hay una serie de cosas que dices, uy, no pasa nada porque tal. Esto, pues fíjate, el primero anduvo a tal edad. Y este, por ejemplo, gatea como el flecha guerrero, ¿no? Por el suelo o tal, pero aún no se pone de pie. Pero no me preocupa. Entonces, hay una serie de cosas que dices, claro, si estuviera quieto parado, te preocuparía. Pero si ves que gatea como el flecha guerrero, tú, por toda la casa, dices, pues él llegará un momento en que se ponga de pie. Y así es. De repente lo ves que empieza como por la pata de la mesa, se pone de pie y empieza él a buscar sitios cerca y empieza a funcionar, ¿no? Bueno, son cosas que realmente nos ayudan a todos. El asesoramiento educativo, ¿qué sentido tiene? El sentido fundamental es ayudar a los padres en la tarea que tienen encomendada. Entonces, nosotros, claro que nos encargamos de la parte académica, pero si os dais cuenta, en educación infantil, de académico hay poco. Hay mucho más de estimulación, puesta a punto, sacar el máximo partido de ellos. Claro.
Y luego la orientación profesional, que es lo que decía, o sea, va mucho más encaminada a esa atención a estudios, sugerir, etcétera. Ya, es que ahí es donde le sacamos punta a todo. Esto lo entregáis hoy. Acordaros que, fijaros, si hacéis todavía, bueno, algunas de las personas que estáis aquí habéis hecho muchísimas intervenciones y además de contenido, pero las que todavía no hayáis hecho muchas intervenciones, entrar e interrelacionarlo un poco, porque en la medida en que el número de intervenciones y la cantidad, o sea, el contenido vale la pena, hombre, si os podéis ir con un 8, con un 9 o con un 10, pues iros, porque todo suma, todo suma. Luego, el último que queda, que ahora lo veremos también, es el proyecto personal de mejora, donde ya tenemos muchísima documentación ya subida ahí. Sí, ¿y sabéis por qué es interesante? Porque en ese intercambio de puntos de vista y también de enlaces, porque a veces hay gente que dice, a mí me ayudó mucho ver esto, o la página, no sé, pues vi una Open Class que hacía referencia a tal. Claro, te aporta mucho, porque eso tanto si tienes hijos como si no, porque te abre un poco a lo que es el tema de la educación y luego ver que existen otros puntos de vista. Que los padres, por ejemplo, tienen que estar en relación con el cole, sí, pero ¿tienen que organizarnos la vida del colegio? No, no. Ya, porque son muy hábiles. Bueno, seguimos. Orientación personal. Aquí, la orientación personal y la orientación familiar, estudiárosla en profundidad. La desempeña el tutor, lo que os he dicho antes, pueden ayudarle otros, es la característica, o sea, la marca de fábrica, ¿no?, de la personalizada, junto con la orientación familiar. Y las funciones, y aquí las desglosamos. 3, Patri, sí te lo han dicho. Ayudar a los alumnos a descubrirse, por tanto a conocerse, motivarles, centrarse en el ser más que en tener, cualidades y actitud personal y la entrevista personal. Y aquí os cuento el resto. A descubrirse. ¿Qué significa? 1. Huir siempre de las etiquetas. El único que puede diagnosticar es el médico. Nosotros, pero ni el orientador, psicólogo, psicopedagogo y chupuchú puede diagnosticar. O sea, por muy buen ojo que tengamos, siempre hacemos una aproximación a qué le puede pasar. Y luego descartamos muchas cosas. Pensar cuántas veces incluso un médico con un cuadro aparentemente claro dice, no me queda claro, voy a pedir otra prueba. Vamos a intentar esto, vamos a ver qué resultado da. ¿Por qué no se le baja la fiebre? Vamos a... ¿no? Y a veces en educación, que es el mundo del cerebro, el mundo de las interrelaciones, ¡bomba! Es que a este niño lo que le pasa es tal, no lo sabemos, no lo sabemos. O sea, nos puede parecer, por ejemplo, que tiene una incomunicación, vale, pero de ahí al autismo hay pasos. Nos puede parecer que tiene el síndrome de desatención, pero de ahí a tenerlo hay muchos pasos. Hay niños que son tremendamente movidos, que tienen muchísima energía y no significa que sean de TDAH. Entonces, yo cuando me encuentro con gente que dice, uy, en la clase de mi hijo tal, hay muchos niños de TDA. Muchos. ¿Pero qué pasa? Quizá no tienen nada y quizá es que debes autorregularte
para ver cómo llevo la clase. Entonces, cogéis ese cuaderno que os he dicho 1000 veces del gusanillo, te miras el listado que tienes ahí en primera página, ¿no? El listado de tus 20 o 25 chavales y dices, a ver, tal. Y dices, claro, es que todos son, por ejemplo, todos son terceros hermanos. Claro, si los segundos ya saben latín, imaginaos los terceros. Y dices, claro, y además, muchos de estos se conocen desde la guarde. Ahí va. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es que con lo que te encuentras es, ¿cómo les presentas tú la clase? ¿Cómo consigues que esos niños te presten atención? Si una de las cosas que se sabe es que la atención de los niños en esa etapa de 0 a 6 años, incluso de 0 a 8, es proporcional a la edad que tienen. ¿Tienen 3? Pues en 3 minutos cuenta lo esencial, porque si no, ya se te ha pasado. Entonces, es lo que nosotros tenemos que pensar constantemente. Reflexiona tú, para eso existe la metaenseñanza, para ver que a lo mejor lo que tienes que utilizar son estrategias diferentes que consigan llegar ahí, a esos niños que tienes delante, y les haces felices, porque ¿qué significa que sean movidos? Pues que a lo mejor tienes que usar muchísimo más el trabajo en equipo, o a lo mejor, eso es, como se aburren soberanamente, tienes que coger muchas cosas que, yendo a cubrir los mismos objetivos, porque los objetivos los tienes, pero plantea actividades de otra calidad, que sean cámaras a acción. O sea, me acuerdo una vez que en unos campamentos de niños de 10 o 11 años, el campamento en sí tenía literas. Y una de las cosas que todos los que hemos dormido en litera nos ha encantado es saltar de una litera a la otra, o sea, hacer el indio todo lo que sabemos y más. Entonces, los monitores habían llamado en distintas ocasiones la atención justo en una habitación de estas cañeras y al final entra una monitora que debía ser la más mayor de las que estaban allí, pero joven, o sea, que no tendría 30 años en ese momento. Y entonces dice, ya está bien, el que avisa no es traidor. Y entonces los niños se callaron todos y dijeron, qué antiguo riñes, ¿no? Imaginaros, qué antiguo riñes. O sea, claro, les llamó la atención, ya está bien, el que avisa no es traidor. ¿Por qué? Porque te está hablando en un idioma. Y entonces, claro, los otros monitores que iban detrás de esta se tuvieron que salir, porque lo que acababa de decir es que era verdad. O sea, ¿cómo le dices a eso? Dices, a ver, tú te vienes conmigo, el otro vamos a dormir en el gimnasio, lo que sea. O sea, cambia radicalmente el tema, pero el que avisa no hay silencio y dicen, qué antiguo riñes, ¿verdad? Bumba, mensaje. Poesía, Maya, creo que lo consigues también. Bueno, no diagnosticar, ganarse su confianza y potenciar al alumno. Potenciar al alumno siempre, siempre. Porque de esa manera, eso que hemos dicho tantas veces, ¿no? El tono vital del profesor. Si nosotros tenemos un tono pa'lante y siempre mirando para arriba, es decir, la media botella llena, es mucho más fácil que nuestros alumnos también digan, se fía de mí, cree que soy capaz, y lo hacen. Motivarles va ligado al anterior. En la corrección esta de la lectura de motivación y metacognición, la interrelación es lo más importante, porque en esa interrelación es cuando consigues que tengan ganas de aprender. O sea, la metacognición es muy importante porque el conocimiento propio y la motivación porque engancha para que se encienda esa necesidad de buscar las estrategias que le ayudan a mejorar su aprendizaje.
motivar. Entonces, trabajar siempre los objetivos a medio y largo plazo, porque hay niños que si lo ven, qué fácil, ya se han aburrido. Cuando tengo que dar en un curso de experto en educación que imparto, generalmente en las sesiones estas que cuando voy a Perú, México y todo esto, una de las cosas de los apartaditos es la sobredotación, ¿no? Niños superdotados. Y tengo cogidos algunos testimonios de niños y ya gente mayor, superdotados, con un cociente intelectual bestial, con unas condiciones óptimas. Pero dices, es que yo me aburría en clase porque siempre era hacer lo mismo. Y llega un momento que esos niños, el tedio de hacer siempre lo mismo les lleva a ya no hago nada. Y dices, bueno, pero también eso les enseña, sí, pero solo una parte. O sea, cuando hablamos de los agrupamientos y hablamos de los agrupamientos flexibles, intereses, capacidades, no es que los buenos se pongan en un sitio, sino que si tiene más capacidad, tío, déjale. O sea, ofrécele otras posibilidades. Tú comprueba que eso a la primera ya lo ha cogido y cuando hagas la guía de trabajo autónomo le pones 3 cosas de comprobación de que ya lo cogió y luego ábrele el campo. O sea, la óptica tiene que ser siempre abierta, que no tenga que seguir haciendo, como pasa a veces, en el propio infantil. Decimos, y ahora vamos a contar 1 tal, tío, por favor, empieza a contar hacia atrás, juega, ¿no? Me parece que el otro día os hablé de ese blog, si no es a vosotros a otro, que se llama Las Mate de Mamá. Pues Las Mate de Mamá es un blog. No se llaman Las Matemáticas, pero creo que solo Las Mate de Mamá. En ese blog, una profesora nuestra de la Universidad de Didáctica de las Matemáticas, Blanca Arteaga, tiene 2 niños. Una niña que ahora ya tiene 11, 12 y el niño que debe tener 8, 9. Y ella desde el principio, porque es un entusiasta y además el marido también es matemático, y fue introduciéndoles cosas. Y ves cómo con los tapones estos que tienen las botellas de leche, que la roja es la desnatada, la azul la entera o al revés, y la verde la no sé qué, pues con eso, y luego metiendo dentro de cada uno de esos tapones garbancitos, tal, o sea, ¿qué resultado daba al final? ¿Eso cuánto englobaba? Eso tal. O sea, hay cantidad de cosas ahí en esa página que ayudan, igual que la que os dije. Eso es. Igual que también la que os comenté, ¿no? Que se llamaba Jue Du Lan. Calla que lo he puesto mal. Y ahí tenéis de infantil, cosas para utilizar en todos los momentos. Y eso sí que vale la pena hacer. Bueno, en la motivación acordaros que hay 3 tipos de motivación. Y la motivación a la que siempre tenemos que ir es que sea una motivación intrínseca. Luego centrarse en el ser, que es esa capacidad, ¿no? de pues destacar al máximo la bondad, lo que uno tiene por dentro, ¿no? Es un buen compañero, resáltalo. Es una persona que sabe compartir, resáltalo. Es una persona que tiene satisfacción por el trabajo bien hecho, resáltalo. Porque en esa... Muy bien, Patrick. Y luego, cualidades y actitud personal. Pues nosotros siempre que asesoramos, siempre que hacemos relación a esas entrevistas, lo que nos han comentado, cremallera. Porque ahí hay una serie de factores que la familia te hace depositaria. Es que si lo pensáis así, la familia te hace depositaria de lo que más quieren. Y a veces resulta difícil que una familia se abra. Y es porque piensas que si le cuento
que mi niño todavía se hace pis en la cama, igual los otros le miran mal. No, tienen que tener los padres la certeza de que si me dice que el niño se hace todavía pis en la cama, yo me callaré como una muerta. Y si me callo como una muerta, ellos, cualquier problema que tengan, vendrán a buscarme. De hecho, fijaros, eso se comprueba. Gente que hemos estado en distintos colegios, claro, a lo largo de 25 años, pues en 4 colegios he estado, 1, 2, 3, 4. Tienes gente que a lo mejor su hija, que ya está en bachillerato, que está en primero de carrera, está pasando por una situación difícil y te llama esa antigua alumna para decir, necesito que me eches una mano, le he hablado a mi hija de ti, ¿cuándo te puede ver? Y piensas, ostras, qué confianza, porque ha pasado 100.000, pero tiene la seguridad que lo que le esté pasando a su hija, que no se lo habrá querido contar a sus padres, pues ahí habrá una orientación. Y luego sabe también perfectamente que yo me callaré como una muerta de lo que me cuente su hija. Entonces, eso es lo que hace en un momento determinado, es decir, claro, el secreto profesional, el que los padres nos puedan decir con total tranquilidad algo porque saben que no lo voy a cascar. Que es difícil, porque por la superficialidad que recibimos, en parte el tema de las series, no las series, no sé, que tienen una entidad, yo qué sé, pues como estas series inglesas, ¿no? Norte y Sur, La propia Downton Abbey, Orgullo y Prejuicio, o sea, todas estas que son series que se han llevado después o sea, que se les parten, digamos, de una novela y se llevan a cabo después. Claro, esas series lo que manifiestan son costumbristas y pues tiempo entre costuras, tal. Pero todas esas de los líos de mala gente, ¿no? Que tienen un colmillo, que te matas, que hablan siempre mal, que son como unos demonios ahí, pero vestiditos de señor o de señora, eso hace daño, porque claro, se escampa toda la porquería y pensamos que eso es así, y no lo es. Y luego, la última de estas es ya el momento de la entrevista. Nosotros, esa entrevista personal en educación infantil la tenemos con los padres. Buscar el lugar más conveniente y condiciones físico-ambientales, humanas, por nuestra parte, humildad. Claro, no, a veces los padres dicen, es que me parece que no has puesto suficientemente tu parte, tal. ¿Cómo que no? Humildad, o sea, siempre, nadie somos perfectos. Ellos no, nosotros tampoco. Entonces, humildad es tener la paciencia, el cuajo suficiente para decir, voy a escuchar lo que me estén diciendo. Y luego, cuando terminan de decir ellos y ya se han quedado tranquilos, decir, bueno, yo también veo otra cosa. Hemos puesto este medio y sobre todo cuando hemos quedado que en casa iban a seguir un plan de motivadores que no sé qué, no sé cuántos tal, y no lo han seguido, no cascarles eso al principio, sino cuando ya dices ya, pero yo veo que lo que me acabáis de decir todavía me justifica más que tenemos que ir a la par, y a la par es que si sabe que yo le digo que en casa también debe hacer vosotros en casa se lo exijáis, porque si no, tal. Saber observar, escuchar, objetividad, por eso nos los preparamos bien los puntos concretos que queremos hablar, como tenemos ese cuaderno donde hemos observado al chaval y digo, a ver, Carmen Belén Moreno García, cómo se ha portado en este mes. Yo he visto que, aunque no quería que levantaran mucho España porque estamos desacostumbrados, pero realmente ahí ha hecho un esfuerzo, viene a clase siempre, entrega sus actividades puntualmente, tal. Y entonces dices, hombre, pues que se lleve un gomet de oro, ¿no? No el típico gomet amarillito, sino
de estos que ya son gomet de oro para Carmelilla, pues venga, vamos a dárselo, ¿no? Bueno, confianza, autodominio, constancia, tal. No, ¿un 5? No. Esto es como la película esa de... que la interpreta esta señora tan mona, Michelle Pfeiffer, una cosa así se llama, que es la de... que es la de Mentes Peligrosas. ¿Os acordáis? Que ella entra en clase y dice, todos partís de 10. Pues aquí es igual. Todos partís de 10. Entonces, tenéis que tener esa tranquilidad. Y en el examen partís de super 10. Entonces, luego la mayoría de vosotros habéis entregado hasta la fecha muchas actividades, con lo cual ahí ya veremos. Ya partís de 10. Orientación grupal, el profesor encargado de curso, comunicación, clima de convivencia, conocer, potenciar responsabilidades, todo el tema de los encargos y la orientación familiar. Entonces, ahí nosotros entramos, no está rebuscadillo, nosotros entramos ahí en directo a apoyar a los padres full. Muy bueno. Y encontramos, por ejemplo, matrimonios encargados de curso. ¿Qué son? Pues son esos padres de familia que en cada curso buscamos, a ser posible 2, que nos ayuden a traer, ¿no? Que hemos organizado un taller de padres tal día, tal. Eso es, Carmen. Y ese ha dicho le pasa algo. Ese ha dicho. Le pasa algo. Mira, muy bien. Entonces, los matrimonios encargados de curso es esa gente, esos padres que dentro de tu aula te facilitan el contacto con el resto, ¿no? Pues hacer cadena para que después del festival de final de curso haremos una merienda cena en el jardín del cole. En el patio del colegio, jardín por decir algo mono, y entonces, pues en el patio tal, y entonces hacemos esa merienda cena, despedida, que se lo pasen bien, yo que sé, hemos hecho un diploma a cada uno de los niños súper simpático. Es algo que dices, es muy importante que los padres sientan que sus hijos son queridos, de verdad. Y si lo pensáis, lo más importante es cuando llegas a un sitio y te sientes querida. Pensar, vuestros grupo de amigas de toda la vida, amigas o amigos, cuando llegas, a lo mejor hace un porrón que no has ido a cenar con ellas, pues porque por distintos motivos no hemos coincidido, pero cuando llegas, tú llegas y es que ya cuando sales de casa y cierras la puerta, ya está, ¡chan! Y te lo pasas súper bien. Entonces ahí, Ángela, ¿en qué cole trabajas? ¿O eres madre? Porque eso está muy bien, ¿eh? Ay, no de Granada. Es preciso que vaya a Granada. Hay un congreso en octubre, pero es en Málaga. No es Granada, pero bueno. Ah, Jesús María, muy bueno, claro. Muy bien, es muy buen cole. Claro. No. Y en Alicante también Jesús María Cebo es muy bueno. Y aquí en Valencia, es muy bueno. Y las aulas. Entonces, aulas que son talleres que digan. Del estornudo. Vale. Bueno, y voy a pasar al proyecto personal de mejora. Muy bien. Sí que os ha quedado claro que hay 5 tipos de orientación, que los 2 esenciales son la personal y la familiar.
Nombrar los 5 tipos tenéis que saberlos nombrar. La técnica, la grupal, la personal, la familiar y la profesional. Pero saberos bien la personal y la familiar. ¿Claro? Y ahora, como hoy entregáis este y ya os ponéis los motores para el proyecto personal de mejora, vamos a tocar el proyecto personal de mejora. He visto que alguno ya lo ha entregado, no sé si porque ya hizo en algún momento esta asignatura o porque le venía mejor entregarlo ahora, pero sí que me parece que es importante el que os miréis con detenimiento la documentación y lo que voy a poner aquí. Nosotros tenemos el motivo del plan de mejora. No es un niño que tenga una discapacidad, porque ahí iríamos a necesidades educativas especiales de dificultades concretas, ¿no? Disfunciones, o sea, por ejemplo, pues un niño con, ¿cómo se llama esto? Con un síndrome específico, pues eso tenemos que ir de la mano del especialista, siempre, porque no sabemos lo suficiente, aunque nos hayamos pegado una empollada sobre el tema, pero claro, sabemos de lo nuestro. Entonces, lo nuestro es ver que ese niño en la comunicación le pasa algo, o que no es capaz, por ejemplo, de retener las cosas o de saberlas expresar, que acordaros con los 4 pasos, las sábanas de la suegra, que era recepción, archivo, evocación y expresión, ¿no? Bueno, pues muchas veces dices, ¿por qué no es capaz? Sí que lo entiende, pero ¿por qué no es capaz de...? Pues, entonces, son cosas como puede ser tema alimentación, integración, tema celos, tema rechazo por parte de otros alumnos. Entonces, todo eso es cosas concretas, temas, posibles temas que puedo utilizar. Puedo utilizar también, como algunas veces lo presentan, ¿no? De los que estaba corrigiendo, alguna lo ha hecho con su propia hija o su propio hijo. Y la verdad es que, no sabéis cuántas cosas estaban reflejadas y lo bien reflejadas que estaban. Entonces, vosotros pensar y dices, bueno, no se me ocurre ningún tema que me guste. Pues podéis ir, por ejemplo, a la página solohijos.com, que es una página súper simpática, o la de hacer familia, no me acuerdo qué, no sé si es eso, com, ya lo miraréis. Entonces, en estas páginas tenéis clasificaciones de posibles temas por edades. Entonces dices, a ver, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Pues tú, el enano, ¿no? Luego, ¿cuántos años tiene? Descripción del caso. Pues es un niño que tengo en el aula, con estas características, tal. Tenemos una conversación con los padres, reflejan que en casa el nacimiento de un hijo o, por ejemplo, la enfermedad del padre, pues hay una serie de cosas que influyen directamente en la actuación, el comportamiento de un niño. Pues eso, ¿yo cómo lo estoy cogiendo? O sea, ¿cómo lo trabajo? La que está en actividades, pero esto es simplemente para que en vuestra cabeza sepáis que eso que vais a poner por escrito en el guión o en la tabla esta que está escrita, para que sea eficaz, cogerás este papel y entonces dices, nombre del alumno, Amaya, edad, 5 años, descripción del caso, niña bien escolarizada, muy querida por su familia, tal, bien integrada y tal. En las últimas semanas ha tenido un retroceso. Ha nacido su segundo hermano. Cuando se llevan menos, uno no se siente destronado, pero era la primera nieta por las 2 familias, tal, yo qué sé, cosas de estas que pasan, que después de, por ejemplo, hay una familia que en la tercera generación
por parte de padre, digamos, ha nacido todo hijas, y entonces acaba de nacer un hijo, o sea, un nieto. Claro, nieto después de 6 hijas y 5 nietas. Claro, ese nieto, que le han puesto además el nombre del abuelo, es uno y divino. Pues tienen que tener mucho cuidado para que los otros no se sientan las otras nenas no se sientan desbancadas. Claro, acaba de aterrizar en funcionamiento el emperador, ¿no? Bueno, pues, entonces, tú lo pones y dices, claro, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, aspectos de mejora, es volitivo, si fuera, por ejemplo, de alimentación, afecta corporal, cognitivo no es, entonces aspecto volitivo y social podemos poner. Objetivos, lo que quiero conseguir. Medios, lo que quiero conseguir. Lo que voy a poner para conseguirlo. Los medios tienen que ser operativos, es decir, haré que, tú. Y la motivación tiene que ser que la niña vea que es algo que le merece la pena hacerlo. Y luego, cómo se llevará ese control. Y entonces, aquí a continuación, bueno, la fecha de entrega, ¿no? Antes de casarme, esto es que me gustó muchísimo. Antes de casarme tenía 4 teorías de cómo educar a los hijos. Hoy tengo 4 hijos sin ninguna teoría. Porque os acordáis que la singularidad hace que todos seamos distintos, ¿no? Y eso es así, incluso, o sea, de niños del mismo padre, la misma madre, la misma educación, el mismo centro educativo, los mismos hobbies, tal. Pero somos distintos. Luego, conforme hemos ido creciendo, yo veo que en las familias nos vamos pareciendo más, ¿no? Los hermanos nos vamos pareciendo más. Pero hay una serie de cosas que dices, de pequeños, cada uno es distinto. ¿Ves? Muy bien, Amaya. ¿Y qué edad tienen tus niñas? 7 y 8 se llevan un año. O sea, han hecho primero y segundo de primaria. Ah, lo hiciste perfecto. Lo hiciste perfecto. Muy bien. Muy bien. Avanzamos. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. La estructura, ¿no? Ficha de registro, datos personales, datos familiares, diagnóstico, aspectos académicos. Hombre, pues en infantil la verdad es que no pones ninguno. Aspectos académicos, a no ser que hayas visto un retroceso también a nivel cognitivo importante y entonces lo reflejas, ¿no? Y luego, cuando elijáis el tema, si por casualidad lo queréis hacer dirigido a un niño más mayor, siempre que tengáis en cuenta que el niño más mayor tendrá unas características concretas porque ya su desarrollo es distinto. Igual que cuando veáis, o sea, un niño pequeño de 4 años que tiene un retroceso por celos, dice, mantener conversaciones con el niño. ¿Qué conversaciones vas a tener con un nene de 4 años? ¿Quiere mucho a tu hermanito? No, se lo tienes que demostrar, es otro tipo de cosas. Sí que lo veis, ¿no? Eso no... Bueno, aspectos formativos, carácter y personalidad, que ahí sí que tenemos nosotros bastantes. Y entonces, ¿de qué consta ese plan de acción? Un objetivo, aspecto concreto a mejorar. Y podéis decir, ¿puedo poner uno a largo plazo y otro a corto plazo? Sí, se puede poner. Pero, por ejemplo, si hablamos de un niño que es rechazado por el objetivo no puede ser que dejen de rechazarle, porque ese es el que le haces a los otros. El objetivo será que desarrolle unas habilidades sociales, ¿no? O ayudarle a descubrir por qué le pasa. A veces, fijaros, los niños que presentan, cuando son chiquitinas, un rechazo por parte de los otros, es porque o son muy mandones. Entonces, claro, el totalitarismo sienta mal siempre, aunque ahora aquí en España tengamos gente que quiera volverlo a traer, ¿no? Como si fuera el non plus ultra, pues no, o sea, el totalitarismo, todos los sistemas totalitarios han dado muy mal resultado, mucho. Entonces, en el aula, pues el niño, tal.
Que eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando un niño es hijo único. No porque sea mimadito y tal, pero claro, está acostumbrado a que en su casa nadie le desmonta los juguetes. En su casa, aunque sus padres le formen muy bien y tal, pero no tiene esa interacción de... Por eso, padres que tienen un hijo único, sí que tienen que estar muy pendientes de toda la parte social, y entonces apuntarle, por ejemplo, a algunas actividades que sean de equipo, pues atletismo, gimnasia rítmica, pero no, pero esas no son propiamente sí, porque a esa edad nunca entrenan solos, entrenan siempre con un grupo, ¿no? A tenis, a lo que quieras, pero a cosas concretas que le puedan ayudar. Vale, aspecto a mejorar. Medios, los medios que voy a poner para conseguirlo. Motivación, buscar la eficacia y la voluntariedad, es decir, conseguir que quieran hacerlo. Y el control del proceso. ¿Cómo voy a ir midiendo que se va consiguiendo? Puede ser, por ejemplo, un niño que es lentísimo en su trabajo. Vale. ¿Qué le gusta? La bicicleta, le gustan los coches, le gusta no sé qué, no sé cuántos, tal. Muy bien, pues hago... Si le gustan los coches, hago el circuito del Dakar, Dakar-París, y él es un coche. Y entonces, cada vez que en casa y en el cole constatemos qué tal, va a la siguiente parada del Dakar, a la siguiente parada del Dakar, y así sucesivamente. ¿Que le gustan los dinosaurios? Muy bien, cogemos un planning de los dinosaurios, que hay cantidad de imágenes, y le vamos dejando que recorte y se lleve a casa uno de los dinosaurios cada vez que consigue tal. El control del proceso es eso, en definitiva. Amaya, no, es una actividad que vale como un punto y no entra en el examen. ¿Vale? Bueno, y aquí os dejo esto. Objetivos, hábitos y habilidades que se desea que el alumno mejore a corto, medio y largo plazo. Medios, recursos, estrategias y técnicas para alcanzar el objetivo deseado. Motivación, razonamiento para animar a los alumnos a lograr su meta. Por eso la motivación no puede ser un rollo. Explicaré al niño tal. ¿A los 3 años? La explicación breve. Y luego, tipos de planes de acción. Por ejemplo, planes consecuencia de un pasado. Claro, ahora mismo es verdad que tenemos, por la desestructuración que a veces tienen las propias familias, porque no se les ayuda suficientemente, paréntesis, pero los estados tendrían que estar y los gobiernos locales más, no sé, más dirigidos a ayudar a las familias. O sea, pensar, por ejemplo, en los sitios en los que se han cambiado los semáforos, ¿no? Para que facilitarle a las parejas del mismo sexo, que se vean reflejadas. No tiene sentido gastarse dinero en eso, porque nosotros no hacemos diferencia en el trato. Y generalmente lo que había era un personaje que caminaba para decirte que estaba verde o que paraba para decirte que estaba rojo. Pero me van a poner entonces una donde se vea los que somos una familia de marido, hombre, mujer y niños, que se vea reflejado. No tiene sentido. Entonces, esa desestructuración está repercutiendo en muchas cosas que dices, no, centraros en lo importante, centraros en ayudar a toda aquella familia que está constituida y tiene hijos. Esos niños que viven en una familia, me da igual cómo sea, pero ayúdales a ellos, no te gastes dinero en chorradas. Y ahí es donde nosotros tenemos que pelear para ver, este niño, ¿qué le puede pasar? Su familia, ¿en qué le puede ayudar? Es que es un niño, por ejemplo, de acogida. Pues dale muchísimo cariño. Eso es. O sea, es preciso, desde luego, si queremos que la sociedad mejore, que lo queremos, es preciso que
las comunidades autónomas ayuden a las familias. Porque, Martina la nena, hola Martinita, porque como no lo hagamos, se nos escapa. Entonces, hemos de ver qué le ha pasado anteriormente. Por ejemplo, recuerdo una madre, nos tenemos que ir, recuerdo una madre que hizo lo siguiente, su plan de acción. Entonces, me presenta todo el plan de acción, lo estoy corrigiendo, tal, y cuando acabo la final, me pone, Rosa, te presento el plan de acción que me hubiera gustado que me hicieran a mí. A los 7 años, mis padres se separaron. Mi padre se largó, o sea, propiamente no separación, y mi madre, que había dejado de trabajar porque se lo había pedido mi padre, se vino al pueblo a casa de su madre. Entonces, una nena de 7 años, queridísima, pasa a vivir en un pueblo, cambia de colegio y aterriza en un aula de estas donde había 14 niños en todo el colegio y en muchísimas situaciones estaban juntos. Claro, era la rara. Venía de una ciudad grande y pasaba a un pueblo. No por el hecho de pasar a un pueblo, sino a mitad. Nadie le explicó nada. Nadie. Es verdad que dices, claro, la madre estaría rota de dolor, el padre se había ido a buscar mundo y la abuela, pues, ¿qué podía decir? Hija, no te puedo ayudar económicamente a mantenerte en la ciudad, vente para acá y trabajamos la huerta. Entonces, no sabéis qué plan más bueno. Y realmente para ella ese plan era consecuencia de un pasado. ¿Lo veis? Es que hay muchos planes de acción que se pueden hacer y entonces ella decía, que me lo expliquen. O sea, ¿por qué no me explicaron nada? O sea, de repente, te cambia la vida, iba a un cole en mitad de la ciudad, desde los 3 añitos, conocía a todo el mundo, era una niña súper querida, tal, y pasa a ser la rara, en un pueblo que todo el mundo y hasta que superó aquello. Y entonces, el plan de acción era cómo le hubiera gustado que le hubieran explicado su situación. En la medida de una niña de 7 años, lo que entiendas a esa edad. ¿Vale? Bueno, pues nos quedamos aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que necesitéis? Muy bien. Ok, Blanca, hoy no has hablado. Solamente has saludado al principio, cuando has dicho que no se oía. Moni también al principio. Mónica ha llegado además súper puntual a clase. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Vale. Dale un beso de nuestra parte a todas esas niñas y niños que habéis tenido al lado. Vale, igualmente otro abrazo personalizado. Hasta la próxima. Adiós. Muy bueno.